mismo dice sobre la roca, o sea, él mismo, hay una manera como flageada, una manera muy prudente, Jesús dice que él es una roca, ¿verdad, hermanos? De fundamento, lo está diciendo. En una manera indirecta Jesús está diciendo que él es la roca inconmovible, es la roca de fe inconmovible para la humanidad. Dice, descendió lluvia y ¿qué? Y vinieron ríos, ¿y qué más? Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Ahora, nosotros necesitamos dos cosas, espiritualmente hablando: algo que nos ayude a soportar la misma angustia de nuestras equivocaciones, que nos ayude a corregir las deficiencias de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, que nos presente libres de la condenación del pecado, de nuestra propia tragedia, y no nomás de nuestra propia tragedia, sino que algo que nos defienda de todas las fuerzas de las tinieblas, porque va a venir reacciones de las tinieblas por nuestra conducta. ¿Quién vive, hermanos? Sabe que Cristo es ese poder que va a sostener ambas cosas, nuestra propia deficiencia y también el ataque de las tinieblas que van a venir sobre nosotros. Sí, hermano. Sí, mi hermano. Pero ahorita vamos a ver por qué. Yo quiero llevarlo a una cosa tan sencilla, y le quiero practicar algo que yo escuché de un hombre hablar, y son cosas reales. La palabra de Dios son tan reales. Hay pruebas tan seguras. Hay pruebas tan seguras que no son ficticias, que van demostrando cada día que la palabra de Dios es la verdad. Que Dios dijo que Cristo sería la piedra de fundamento espiritual de la humanidad, del hombre, segura, estable, preciosa, escogida, en el cual nosotros íbamos a poder depositar absolutamente el corazón de nuestra fe y no tendríamos ninguna pérdida. Nuestra seguridad iba a ser eterna. Nuestra felicidad, nuestra dicha en esta piedra iba a ser ¿qué? Para siempre. Ahora, la piedra de fundamento cumple dos funciones entonces principales, ¿verdad? Soportar nuestra propia tragedia y defendernos también ¿de qué? Del ataque implacable de las fuerzas externas. Lo que va a sostenernos. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a Pedro? Que por cierto en griego significa piedrita chiquita. El diablo me ha pedido permiso a mí, le dijo el Señor, para pegarte una buena azotera y para que tú dejes de ser creyente. Pero yo he intercedido al Padre, gloria al Señor, para que la fe tuya no desmaye. ¿Usted cree que Piedrito o Pedro podía soportar sus propios problemas? Lo tuvo que ayudar a alguien. Si no, como dijo alguien, yo no puedo ni con mi propia alma, ¿crees que voy a poder con los problemas de los demás? Sí, pero ese de quien Dios habló, sí iba a ser capaz. Recordemos que la principal función del templo, el de Jerusalén, ¿sabe cuál era la principal función del templo de Jerusalén? Hermanos, ¿saben cuál era la principal función del templo de Jerusalén? El asunto más importante era el perdón de pecados, o cubrir los pecados, porque no se perdonaron en el Antiguo Testamento, nada más se cubrieron bajo la promesa de que vendría. ¿Cómo podrían ser realmente quitados? Esa promesa es que alguien, cuando viniera un ser, una ofrenda perfecta que sería Cristo, entonces realmente los pecados de los pasados y de los presentes iban a poder ser quitados. Entonces la función principal del templo en Jerusalén era ¿qué? El perdón de ¿qué? De pecados. Correcto. Pero ahora vea lo siguiente. Recordemos que la principal función del templo o tabernáculo o casa de Dios es el perdón de pecados, y sin el cual el hombre recibirá el juicio de Dios. O sea, si hay pecado va a haber juicio, hay tristeza y angustia, no hay paz para el impío, no hay tranquilidad para el que hace lo malo, porque el pecado separa al hombre de Dios, ¿verdad, hermanos? Con Dios. Como dice el salmista, porque he aquí los que se alejan de ti van a perecer. Tú vas a destruir a todo aquel que de ti se aparta. El pecado nos separa de Dios. Dice, pero en cuanto a mí, lo que a mí me conviene, dice el salmista, es estar cerca de Dios. Y la única manera que podía estar el hombre cerca de Dios era alcanzar en el templo perdón de pecados o cubrir sus pecados para poder estar cerca de ¿quién?
de Dios, porque el pecado lo aleja. Entonces la principal función del templo era el perdón de pecados. Muy bien, ahora sí vamos a hablar cuál sería el objetivo de Cristo como piedra de fundamento. Escuche esto, por favor. ¿Ya están listos para que me escuchen esto? Amén. Cristo llegaría a ser la piedra de fundamento. Muy sencillo, porque Dios hizo una promesa grandiosa, que Dios iba a cargar sobre él los pecados de usted y los míos y los de todos. ¿Cargaría sobre él el pecado de qué? De todos nosotros. Isaías 53, por favor. (53:6). Aquí Dios dijo por qué Cristo iba a ser la piedra de fundamento. Y ya lo hemos ilustrado. El fundamento es el punto donde se carga todo el peso del edificio. Muy bien, Cristo iba a ser la piedra de fundamento. No cree que era un lujo, va a ver ahorita. Es porque Dios iba a cargar sobre ese ser humano el pecado de todos nosotros, o las deudas de todos nosotros, o las consecuencias del pecado de todos. Dios las iba a cargar sobre él. ¿Verdad que no es un lujo? ¿Iba a ser un lujo eso? Agarran a 6 personas y se los llevan presos, y luego agarran a uno, dice, le tocan 30 años de cárcel a él, 28 a él, 15 a él y 27 a él y tantos a él, pero a ti te los vamos a poner todos. ¿Qué cree que va a decir la persona que yo? ¿Por qué? A mí cúlpame por los pecados, por los delitos que hice, pero a cada quien mete en la cárcel por el tiempo que le corresponda. Pero sabe que iba a ser Dios sobre ese ser. Dios iba a cargar sobre él. Repítalo conmigo, ¿qué iba a cargar sobre él? El pecado de todos. Todo el peso de nuestros pecados lo iba a cargar sobre ¿quién? Dios. Sobre Jesús el Cristo. Tremendo esto. Se lo estoy platicando suavemente, pero no se imagina lo grave que es esto. ¿Ya lo está escuchando? Isaías 50. Dios hizo una promesa tremenda. Primeramente lo anuncia muy bonito, dice Dios. He aquí pongo en Sión por fundamento una piedra probada, o sea, capaz de soportarlo todo. 2, angular, una piedra que tiene un ángulo perfecto, capaz de calcular todo trazo y todo cálculo de edificio. Una piedra preciosa, es decir, una joya. Una locura, no existe una piedra en el plano físico, una piedra gigante como una joya para ponerse abajo en el piso para ponerlo de fundamento. No hay. De cimiento estable, es decir, nada lo movería, nada lo cambiaría. Sería tan perfecto su inicio y también su terminación. Pero lo más sorprendente de todos es que Dios le habló de un ser humano que sería el fundamento de fe espiritual de todos los hombres. Pero no es un lujo, es que Dios, ¿qué iba a hacer con él? Sobre él iba a cargar sobre él todo, hermano. ¿Me permiten ilustrarles a ustedes algo antes de explicarles? Que a mí me tocó vivir. Quiera mi Dios que en este día usted lo capte. Es más, quisiera acordarme quién fue, ya no me acuerdo. Estábamos en una plática cuando de repente me dice uno, oiga, hermano Jesús, me dijo, no me acuerdo quién era, una persona o cristiano, no sé, me dijo, ¿sabe qué? A mí me tocó vivir uno de los casos muy difíciles de mi vida. Dice, yo llegué a tener una hija en el hospital tan enferma, hermano, de fiebres. Era tan terrible la enfermedad que tenía mi hija, que eran dolores que no podía soportar mi hija. Y yo, viendo a mi hija que estaba sufriendo tanto, le hablé a Dios y le dije, Dios, no soporto, Señor, ese tormento que mi hija tiene de esa enfermedad. Y le dijo con tanto corazón, le dijo, quítalo lo de ella y pónmelo sobre mí. Y al instante Dios le dio paz, la muchacha sanó y ¡tum! Comenzó a experimentar todas las fiebres y cosas espantosas. ¿Y sabe qué hizo aquel hombre? Comenzó, hermanos, a sufrir y clamó, Dios, no soporto esto. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¡Pum! También se lo quitó a él. Y después de que lo quité, ¿dónde lo puso? Cristo.
¿Sabe que para que Dios le contestara a ese hombre, antes alguien tuvo que pagarlo? Así es. ¿Ya me captó? Amén. No soporto, Señor, ver a mi hija sufrir. Pon el dolor de ella en mí. ¿Está bien? Ay, no aguanto. Quítame esto, Señor. Lo quitó el Señor. Pero no se fue al vacío. Antes alguien tuvo que soportar esas fiebres, ese tormento y ese dolor que nomás ella, Pero estamos hablando del peso del pecado de todos, ¿qué? Nosotros, Dios lo cargó sobre su Hijo. Sí, hermano. Está tremendo, ¿verdad? ¿Verdad que es contemporáneo? La palabra de Dios es tan actual como pasada, es lo mismo ayer y hoy. ¿Cree que fue casualidad que pum, al momento se le quitara la terrible enfermedad que tenía la muchacha y le sintiera él como le pidió a Dios de corazón? Yo quiero, quita el dolor de ella y ponlo en mí. Lo puso en él y comenzó a llorar y a quebrantarse. Digo, no soporto este dolor, que también se lo quitó. Pero ¿dónde lo puso después de él? Antes Dios lo había puesto sobre su Hijo. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y por sus llagas somos nosotros curados. Gloria a Dios. Cuando los evangelistas Dios les utiliza para sanar y hacer maravillas, a veces se ponen el eslogan de que ellos son los de la venida, pero es muy triste eso. Eso no es un lujo. Es alguien que alguien pagó en una manera terrible por la felicidad de nosotros. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Él sí lo hizo por amor. Todo eso lo soportó por amor. Piedra probada. Gloria a Dios. Por eso Cristo iba a llegar a ser la piedra de fundamento, porque Dios iba a cargar sobre el ¿qué? El peso del pecado de todos nosotros. Ya lo tienen Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero quiero decirles algo. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias del pecado? Cuando la persona peca, cuando la persona viola, cuando el hombre transgrede, cuando el hombre es impertinente a la voluntad de Dios, entonces tienen que venir consecuencias sobre el hombre. Una de las cosas que vienen sobre el pecado es la aflicción. Comienza el hombre internamente en su espíritu a tener un dolor tan grande. Las drogas y el alcohol y la marihuana y todo ese tipo de cosas no la logran quitar. Es un dolor tan terrible que se vive adentro, gloria al Señor. ¿Y sabe qué viene también a sentir el hombre? El deseo de ya no vivir. Su alma desfallece dentro de él. Esas son las consecuencias que el pecador debe de sufrir. Pero ¿sabe qué iba a hacer Dios? Todas las consecuencias de todas esas aflicciones mías y suyas, de esas angustias, de esos dolores por el pecado, de esa cosa tan fea de sentir el nombre, no desear vivir, Dios las iba a cargar de todos nosotros. Todas las aflicciones, todo lo que nosotros debemos soportar, Dios lo iba a cargar ¿sobre quién? Sobre su Hijo. Para podernos Dios perdonar. La carga fue espantosa y sigue siendo, pero solo Él pudo ser capaz de. Denle un aplauso al Señor, hermano. Todos nosotros, dijo Dios por el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Qué mensaje tan tremendo. Habla de una joya, habla de una piedra y luego habla en misterio. Esa piedra que iba a soportar, sobre la que Dios iba a cargar todas las consecuencias de nuestros delitos, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todas las consecuencias de todos los pecados de aquellos que son perdonados son cargados sobre él. Dice, la salvación no cuesta nada. No me costó nada a mí. No te costó nada a ti. Pero el costo es muy grande, ¿verdad, hermano?
El precio es muy grande, porque no es lo mismo que le maten a un vecino a que le maten a uno de los suyos. No es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo? Aunque tú sientas mucho pesar por el vecino y lo quieras mucho, no vas a sentir lo mismo cuando te maten al tuyo. Dios guarde. ¿Se fijan? El costo que Dios tuvo que pagar para que Él legalmente, sin violar su ley, pudiera hacerlo Dios, perdonarle sin impunidad, es que primeramente Dios castigó, encarceló y sometió a la muerte a su Hijo para poderme perdonar a mí. Las consecuencias, la angustia, la tribulación, el dolor que yo iba a sentir, Dios la cargó sobre su Hijo. O sea, en otras palabras, Jesús iba a sentir una aflicción, iba a sentir algo muy feo sobre su ser. Todas las enfermedades espirituales y morales de todos los que son perdonados, Dios de antemano, antes de perdonarlas, las iba a cargar sobre Él. Ya está pagado todo. Gloria a Dios. Pero costó muy caro. Es un costo demasiado, ¿qué? Caro. Mi vida y tu vida costó, ¿qué? Demasiado. Amén. No fue gratis. Tuvo un pago muy grande. Es gratis para mí porque yo no puedo pagarlo, pero alguien lo tuvo que pagar. Amén. Mis fechorías y las tuyas tienen que ser castigadas. Dios castigó a su Hijo, porque de tal manera Dios amó al mundo. Jamás escuchará un mensaje más grande que este. Gloria a Dios. Afortunadamente que no es fantasía, son profecías cumplidas al pie de la letra, palabras que Dios habló en relación a una persona por la cual Dios nos daría justificación, santificación, redención, salvación, adopción, herencia. Gloria al Señor. Nos daría todas las bendiciones espirituales en Cristo. Isaías 53:11. Todas las consecuencias de todos los pecados de aquellos que son perdonados son cargados sobre Él. El sufrimiento de las consecuencias de sus pecados, Dios las iba a cargar sobre Él. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, Jesús iba a tener un sufrimiento emocional muy fuerte, iba a ser Dios lo iba a someter a una angustia muy grande a su Hijo. Pero ¿sabe qué? Iba a ser con un objetivo, recibir un fruto. ¿Sabe qué fruto iba a ser ese? El que Dios pudiera perdonarme. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento o por su fe, que es lo mismo conocimiento, fe. Justificará o presentará inocente mi siervo justo a muchos. Y no nomás eso, dice, llevará las iniquidades.